Hola a todos. Imagina a un joven que crece entre oro, mármol e intrigas políticas. Sabe que su vida no le pertenece a él, sino a la dinastía. Es el único heredero de un gran imperio. Se llama Rudolf, y se enamorará con tanta fuerza que su corazón arderá. Y ese fuego lo consumirá todo. Esto no es ficción. Esta es una historia donde el amor es más fuerte que el imperio. Bienvenidos al canal donde revelamos cómo los sentimientos cambian el curso de la historia. Abróchense los cinturones. Este va a ser un viaje trágico, grandioso y muy personal. Rudolf nació en 1858 en el esplendor del Palacio vienés de Schönbrunn. Desde niño no se perteneció a sí mismo. Su padre, el emperador Francisco José, era un hombre de voluntad de hierro y absoluto autocontrol. Su madre Elizabeth de Baviera, conocida como Sisi, era soñadora pero distante, a menudo alejada de la corte. Rodolfo creció entre el gélido rigor de su padre y la esquiva sombra de su madre. Desde pequeño, el emperador inculcó a su hijo que el deber era más importante que cualquier otra cosa. Lecciones de política, historia, ciencia militar. El horario era rígido. Rodolfo soñaba con libros, ciencia y libertad. Pero la libertad era lo último que se permitía el Habsburgo. Cada vez chocaba más con su padre. Quería ser un líder moderno, abierto al mundo, mientras que el emperador exigía una adhesión ciega a la tradición. El joven archiduque sentía nostalgia. Amaba la literatura, adoraba escribir e incluso llevaba un diario secreto en el que describía su tormento interior. Estaba encerrado entre los muros de palacio, como en una jaula de la que no había salida. La única isla de alegría eran los viajes cortos fuera de Viena. Allí, lejos de la vida de la corte, se sentía vivo. A los 21 años, Rodolfo se casó con la princesa belga Estefanía, a instancias de su padre. El matrimonio resultó frío y formal. Tuvieron una hija, pero la familia no le proporcionó felicidad ni a él ni a ella. Su esposa era devota pero ajena, y la vida en la corte le parecía una tortura. Empezó a recluirse en las noches de Viena, en teatros, museos y, más tarde, en lugares más oscuros donde buscaba consuelo. Rudolf se encontró pensando cada vez más a menudo. ¿Y si la vida que se le exigía no era la suya? ¿Y si no estaba hecho para formar parte de esta máquina de poder? La respuesta no vino de los libros, ni de la política, sino a primera vista. Por la noche, durante uno de los bailes en los que se sentía como un extraño, la vio. María von Betzer. Joven, apenas salida de la adolescencia, pero con unos ojos que ardían de pasión por la vida. No pertenecía a la más alta nobleza, pero su familia era respetada. Se decía de ella que tenía un carácter audaz, sed de sentimientos verdaderos y una mente aguda. Aquella noche no intercambiaron ni una palabra, pero todo cambió. Rudolf no podía quitársela de la cabeza. Estaba encantado. Comenzaron las cartas secretas. En cada una, él abría su alma. Le escribió sobre su dolor, su soledad, su incapacidad para ser él mismo. Encontró en ella lo que no podía encontrar en el imperio: calidez, comprensión, amor. María respondió con la misma pasión. Su correspondencia se convirtió rápidamente en algo más. Encuentros, miradas, sentimientos. Todo ocurría fuera del mundo oficial. Rodolfo llevaba una doble vida. De día era el heredero al trono, de noche era un hombre enamorado que anhelaba la felicidad humana ordinaria. Cada vez rechazaba más recepciones oficiales, rompía el protocolo y molestaba a su padre. Francisco José estaba furioso. Exigió a su hijo que pusiera fin a estas locuras. Aristócrata o no, era indigna del futuro emperador. Pero Rodolfo no quiso escuchar. Se sintió vivo por primera vez. Soñaba con huir, con dejarlo todo, con renunciar a la corona, solo para estar con ella. Vio en ella no solo amor, sino la liberación de su propio nombre. Lo que no sabía era que el imperio no perdona tales decisiones. No hemos hecho más que empezar esta historia, pero créeme, a partir de ahora se va a poner aún más intensa. Quédate para descubrir qué ocurre cuando el héroe se enfrenta a más injusticias. Lo que empieza en la parte 2 es imposible de olvidar. Los encuentros secretos de Rudolf y María se hicieron cada vez más frecuentes. Él alquilaba apartamentos para ella con identidades falsas, viajaba de incógnito y se rodeaba de un mínimo de seguridad.
Su amor se desarrollaba bajo una amenaza constante. Cada movimiento suyo podía ser descubierto, cada filtración podía provocar un escándalo palaciego. Pero para Rodolfo esto ya no importaba. El imperio ya no tenía sentido para él. Empezó a contradecir abiertamente a su padre, no solo en su vida personal, sino también en política. En las reuniones planteaba cuestiones que parecían revolucionarias: la necesidad de reformas liberales, el rechazo de un poder centralizado rígido, la liberación de los pueblos de la opresión. Sus discursos fueron percibidos como sedición. Se le insinuó que su deber no era pensar, sino continuar la línea de la Casa de Habsburgo. Mientras tanto, sus sentimientos por María iban desplazando cada vez más a los demás vínculos de su vida. Su matrimonio se rompía definitivamente y, aunque no había divorcio oficial, la pareja mantenía poco contacto. Estefanía sufría, pero era impotente. Era consciente de que su matrimonio era político, pero el amor que veía en los ojos de Rudolf era real. Y ese amor no era para ella. Como la relación con su padre era cada vez más tensa, Rudolf empezó a pensar en lo imposible. Habló de mudarse al extranjero con María. Habló de un futuro fuera de Austria. A sus ojos, él buscaba no solo una mujer, sino una compañera en su huida de su palacio maldito. María le apoyaba, soñaba con él, pero era demasiado joven para darse cuenta de a qué podía conducir todo aquello. Mientras tanto, el emperador rodeaba a su hijo de un aislamiento cada vez mayor. Personas cercanas a Rudolf fueron removidas de sus puestos. Sus consejeros fueron suspendidos. Sus cartas fueron interceptadas. Francisco José quería que su hijo se sometiera o desapareciera de la política. Incluso empezó a negociar para despojar a Rodolfo de sus derechos al trono y dárselos a otros parientes. Para el heredero al trono, esto era una traición. Sintió que le despojaban no solo de su corona, sino también de su voto. La única persona que realmente le escuchaba era María. Apoyaba sus ideas, creía en sus sueños, le hablaba como a un hombre, no como a un príncipe. No lo veía como un Habsburgo, lo veía como Rodolfo. Cada vez más a menudo se escapaba de palacio durante días. Una noche invitó a María a cenar en el castillo de Meyerling, la finca de caza que se había convertido en su refugio. Allí, rodeados de bosques, lejos de la capital, podían ser ellos mismos. Le habló de libertad, de un futuro en el que estarían juntos, sin coronas, protocolos ni expectativas. En sus ojos se encendieron chispas de esperanza. Pero el imperio tenía otros planes. Los rumores sobre su romance empezaron a filtrarse fuera de palacio. Los periódicos discretos pero ya enconados insinuaban el comportamiento del heredero. Los círculos militares y políticos expresan su descontento. Se discute cómo eliminar la influencia de María. Se convoca a su familia para interrogarla. Su madre insta a su hija a poner fin a esta loca historia. Pero María era inflexible. Ella amaba. Rudolf estaba cada vez más sumido en un oscuro estado de reflexión. Se sentía acorralado. Por un lado estaba el deber y la férrea voluntad de su padre, por el otro un corazón ardiente que se negaba a vivir según las reglas. Le había dicho a María que el único camino era la renuncia total. Pero ni siquiera entonces sería libre. Si se marchaba, lo perdería todo. Día tras día iba perdiendo el control sobre su futuro, e incluso el amor ya no podía darle confianza en el porvenir. Fue en ese momento cuando tomó una decisión. ¿Cuál era? Ni siquiera él lo sabía aún. Pero una cosa estaba clara: era imposible seguir viviendo así. Estamos al borde del clímax. Lo que está a punto de ocurrir lo cambiará todo. No puedes perderte el desenlace de esta historia. Permanece atento. Hay algo que va a cambiar no solo sus destinos, sino toda la historia de la dinastía. El invierno en Meyerling era duro, y el silencio que reinaba en los bosques nevados parecía reflejar el estado interior de Rudolf. Cada vez salía más a menudo de palacio con el pretexto de cazar, pero no en busca de presas. Se marchaba en busca de soledad con María, intentando escapar de la trampa de las intrigas palaciegas, la tradición y la indiferencia. Cada día que pasaba, aumentaba la presión sobre él. Francisco José le convocó para una conversación. La conversación fue breve, fría como la hoja de un cuchillo. El emperador exigió el fin del vergonzoso enlace e insinuó que una nueva desobediencia le acarrearía la desheredación oficial.
También expresó su voluntad de casar a María con otra persona para poner fin a esta amenaza para la dinastía de una vez por todas. Rodolfo abandonó el estudio de su padre no solo humillado, sino devastado. Se dio cuenta de que el amor que creía que era el sentido de la vida era visto como una mancha sucia por los que estaban en el poder. Intentó defenderse. Escribió una larga carta a un amigo en la que describía su desesperación, su soledad, su odio hacia la hipocresía y la insensibilidad de su entorno. Esta carta nunca fue enviada. Permaneció sobre la mesa de su despacho, como una confesión escrita en el vacío. Cada vez estaba más alejado de los cortesanos, y María se convirtió en su única luz. Sin embargo, ella también empezó a sufrir presiones. Su madre, presa del pánico, viajó a la capital para llevarse a su hija, pero María se negó. Dijo que debía estar con la persona a la que amaba. No había duda en su corazón, pero el miedo también se instaló en ella, no por ella, sino por él. Volvieron a encontrarse en Meyerling. Fue una noche llena de tensión. Rudolf estaba sombrío, distraído, pero no grosero. Le cogió las manos y parecía que se estaba despidiendo. Habló de sus sueños como si ya fueran cosa del pasado. Le pidió que no tuviera miedo, que no se compadeciera, que no juzgara. María, ansiosa, le suplicó que le contara lo que estaba tramando. Él sonrió, pero no contestó. A la mañana siguiente no había ruido ni movimiento en el castillo. Un criado, sin esperar la señal acostumbrada, entró en los aposentos de Rodolfo. Pronto la noticia recorrió los pasillos, oscureciendo la luz. El príncipe y María habían muerto. Había muchas teorías. La oficial era un trágico error. Más tarde, un doble fallecimiento. Y hubo quien susurró: no pudo ser sin interferencias externas. Algunos afirmaban que las fuerzas políticas estaban detrás de todo, otros, que era un acto de desesperación de los amantes. La verdad se disolvió en el secreto, rodeada de un velo de rumores, censura y silencio. El emperador quedó conmocionado. Ordenó que el cuerpo de María fuera enterrado por separado, no en la tumba imperial, sino lejos de Viena. Se confiscaron las cartas que llevaban su nombre, se quemaron los diarios y el apellido Betzer dejó de pronunciarse en la corte. Meyerling se convirtió en un monasterio, como si cambiando las paredes se pudiera borrar el recuerdo. Pero la memoria no se puede borrar. Esta historia ha viajado a través de los siglos como un fuego que no se puede apagar. Demostró que incluso donde reina una disciplina férrea, donde la palabra del emperador es ley, el corazón puede seguir su propio camino. Y este camino no siempre lleva a la victoria, pero siempre conduce a la verdad. La historia de amor del príncipe Rodolfo y María Betzer no es solo la tragedia de dos amantes. Es la historia del choque entre el corazón y el imperio, el deber y el sentimiento, el poder y la libertad. Él es el heredero de una poderosa casa. Ella era una joven baronesa. Juntos desafiaron un sistema en el que el amor se consideraba una amenaza y la felicidad un capricho. Se marcharon, pero dejaron tras de sí una pregunta que sigue siendo pertinente hoy en día. ¿Tiene una persona derecho a amar, aunque todo el mundo esté en contra? Gracias por verlo hasta el final. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete. Hay más historias por venir sobre amores que cambiaron el curso de la historia. Dale un like si crees que el corazón siempre debe ir primero, incluso cuando todo está en contra. Y escribe en los comentarios: ¿tiene el amor derecho a ir contra el imperio? Hasta luego, el próximo vídeo será igual de emocionante.